Estamos mirando, hermanos, que David tuvo varios hijos con varias mujeres. Y eso es algo que Dios no aprobó nunca de parte de él y de nadie, ¿verdad? Dios no aprueba la poligamia, bigamia ni nada, ¿verdad? Dios quiere solamente una esposa para el esposo y viceversa. Pero aquí miramos que David tuvo varias mujeres. Y hermanos, no fue nada bueno lo que pasó con los hijos de David. Amón, o ¿cómo se dice? Amnón, uno de sus hijos fue quien violó a su media hermana, Absalón. Fue a la guerra contra su mismo padre David y mató a Amnón. Adonías intentó apoderarse del trono y de una de las concubinas de David. Y los demás, no se menciona casi nada de ellos más que en listas, y se cree que por esa razón o por otras fueron hombres que no honraron a Dios, que no vivieron para Dios, hombres impíos, ¿verdad? Tarde o temprano las malas decisiones de David lo iban a alcanzar. Él podía decir, pues yo soy el rey, yo ya estoy para ser el rey, yo puedo tener varias mujeres y tener hijos con ellas, ¿y qué? Y sí puede, pero tarde o temprano hubo consecuencias, ¿verdad? Y nos recuerda esa frase de que somos libres de tomar nuestras decisiones, pero no somos libres de las consecuencias de nuestras decisiones. Usted puede estar haciendo cosas que dice, pues lo estoy haciendo y no pasa nada, ¿verdad? Puede ser que sí, pero tarde o temprano las consecuencias lo van a alcanzar y no podemos jugar con eso, hermanos. Vamos a mirar que en este capítulo, lo que resta del capítulo, hermanos, vamos a mirar dos cosas: el reclamo de Isboset y la respuesta de Abner. El reclamo de Isboset y la respuesta de Abner. Vamos a recordar quiénes eran ellos, ¿verdad? Isboset era ¿quién? El hijo de Saúl. El hijo menor, último, el único que había quedado de Saúl, que ahora era el rey, ¿verdad? Abner, ¿quién era Abner? El general del ejército del hijo de Saúl. Muy bien. ¿Y hermana Silvia, quién era? No está en Google. Estamos platicando yo y usted, ¿verdad, hermana? Abner es el de los malos, ¿verdad? Del ejército de Isboset. Y Joab es el capitán del ejército ¿de quién? De Saúl. De David. De David. De David. De David, ajá. Entonces, vamos a mirar que Isboset, que ya era rey de la mayor parte de Israel, porque David solamente estaba reinando sobre Hebrón, sobre Judá, y todo el resto estaba Isboset. Y vamos a mirar que Isboset se molesta, por alguna manera acusa, hace una acusación sobre Abner, y Abner reacciona a esa acusación. Mira el versículo 6. Dice, como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl, y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja. Y dijo, bueno, eso no sé no sé si se pronuncia Aja o Aja, o bueno, más es una pronunciación, ¿verdad? Hija de Aja o Aja, ¿verdad? No sé. Y dijo Isboset a Abner, mira el reclamo, aquí está. ¿Por qué te has llegado a la concubina de quién? De mi padre. Isboset le dice a su capitán del ejército, Abner, le dice, ¿por qué te metiste con la concubina de mi padre Saúl? Y hermanos, aunque Saúl había fallecido, aún así, eso era tomado como inmoralidad y aparte como traición. Era inmoralidad porque no era su mujer, y era también considerado traición porque eso revelaba sus intenciones de apoderarse del trono. Cuando una persona, digamos en este caso Abner, al él llegarse a una concubina real, es la diferencia, era una concubina real. Eso estaba en cierta manera tomando la posición del rey, como que él está queriendo tomar el poder. Entonces por eso era inmoralidad y era traición. Y ese fue el reclamo de Isboset para su capitán del ejército, quien se esforzaba para ayudarle. En el versículo 8, miren lo que dice ahí.
Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset y dijo: ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl, tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David. ¿Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer? Parece que fue el mismo día que hubo la guerra, ¿verdad? Cada quien terminó en paz, porque recuérdense que Abner le dijo a Joab que hicieran la paz mejor, que porque estaban peleando, se hicieran el mismo pueblo, y que mejor tuvieran paz, y cada quien se fue a su casa. Y parece que ese mismo día fue cuando llega Isboset y lo acusa. Ahora aquí miramos que él se enoja, hermanos. Él se enoja. En realidad la historia no dice claramente si Abner realmente lo hizo o no. Está la acusación, pero no está claro si en realidad es culpable o no es culpable. Pero la acusación está ahí y él se enojó. Si Abner era culpable, no tenía por qué enojarse, porque simplemente se le estaba diciendo lo que hizo. Y aunque a veces nosotros también nos enojamos cuando nuestra esposa nos dice nuestras verdades. Amén, hermanos. Si era culpable, no tenía por qué enojarse, porque si realmente lo hizo, pues ¿por qué hiciste eso? Tienes que confrontar tu problema, ¿verdad? Enfrentar tu problema y no enojarte. Pero no podemos juzgarlo, porque nosotros hemos estado ahí, ¿verdad? Nos dice nuestras verdades la esposa y rápido también nos enojamos, ¿verdad? Y empezamos a decir, ya, nos hacemos la víctima y los dignos, ¿verdad? Ay, mira, me estás diciendo a mí que trabajo tanto y que me esfuerzo, y a mí que ¿verdad? Y ahí estamos, ¿verdad? Él se enojó, hermanos, pero nosotros no debemos enojarnos cuando hemos hecho verdaderamente algo y se nos confronta con la verdad. Quizás no era cierto lo que Isboset estaba diciendo de él y solamente lo inventó, y esa era una posibilidad. ¿Por qué, hermanos? Porque Abner era un líder fuerte e influyente. Y puede ser que Isboset se sentía intimidado o amenazado por él. No sabemos entonces si fue o no fue cierto. Lo que sí sabemos es que aún la gente que está contra los planes de Dios contribuyen a los planes de Dios sin darse cuenta. Esta situación que estaba pasando aquí, hermanos, de alguna manera u otra iba a ayudar para que David llegara al trono, lo cual era el plan de Dios. Ellos no entendían que si ellos salían mal, su ejército se iba a debilitar y David tenía más puerta abierta y más facilidad para ser el rey de todo Israel. Ellos no entendían que al salir mal estaban contribuyendo al plan de Dios. Y eso es lo que la gente muchas veces no entiende. Obviamente el incrédulo, aún ellos no entienden que su misma decisión y lo que ellos están planeando y tramando, ignorantemente, hermanos, están contribuyendo al plan de nuestro Dios soberano. Amén, hermanos. Amén. La acusación de Isboset provocó que Abner se determinara a ayudar a David y a cumplir la voluntad de Dios, la cual era que David reinara sobre Israel. Mire el versículo 9. Dice: así haga Dios a Abner y aún le añada: si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Bérseba. ¿Se fijan? Algo que me estás acusando de que me llegué a la concubina de Saúl. Algo que me estás acusando, ok. ¿De veras quieres estar mal conmigo? Ok. Pues yo voy a ayudarle ahora a David y me voy a encargar de que el plan y la voluntad de Dios se lleven a cabo para que David entonces sea el rey, para que se te quite. ¿Verdad? Estaban contribuyendo de alguna manera al plan de Dios, y esa fue la reacción que estamos mirando aquí del capitán del ejército de Isboset. Ahora, hermanos, quiero que notemos algo aquí. Abner es alguien que refleja por lo menos a tres tipos de personas. Tres tipos de personas podemos mirar reflejadas ahí en este hombre Abner. Dese cuenta, hermanos, que él dice:
Dice en el versículo 9, así haga Dios a Abner y aún le añada. Y mire, dice, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él. ¿Sabe qué está diciendo él ahí? ¿Sabe qué está demostrando él ahí? Que él conoce qué es lo que Dios quiere, cuál es el plan de Dios, cuál es la voluntad de Dios. Él la conocía. Estando él ahí, hermano, con Isboset, se enoja, ¿verdad? Y dice, ahora para que se te quite, me voy a ir con David y voy a hacer que lo que Dios le prometió, lo que Dios juró acerca de él, que se lleve a cabo. Él conocía la voluntad de Dios, pero no estaba dentro de su voluntad, ni estaba intentando hacer la voluntad de Dios, estaba en contra de la voluntad de Dios, aunque la conocía. Hay personas que como Abner saben cuál es la voluntad de Dios, pero están peleando contra ella. Ese era Abner. Él estaba luchando contra el ejército de David. David, el hombre que él sabía que Dios lo quería como rey sobre todo Israel. Conocía la voluntad de Dios, pero estaba luchando contra la voluntad de Dios. Y hermanos, así hay gente todavía que conocen la voluntad de Dios, que saben que tienen que ir a la iglesia, que tienen que buscar de Dios, que tienen que humillarse, que tienen que alejarse del pecado, que tienen que arrepentirse, corregirse, limpiar su vida, que conocen la voluntad de Dios, pero están en contra, están luchando contra la voluntad de Dios. También hay personas que como Abner, en determinado momento deciden hacer las cosas buenas, pero por los motivos malos y de todas maneras no agradan a Dios. Ahí está enojado, ¿verdad? Para que se te quite, Isboset, me voy a ayudarle a David, cambio de mando y me voy con él y ahora le voy a ayudar a él. Y ahí está él, ¿verdad? Quizás llega y enojado con Isboset y no, David, yo te voy a ayudar, ¿verdad? Y él estaba ahora tratando de hacer las cosas buenas o haciendo cosas buenas, pero con motivos malos. Porque él no estaba aquí con él no fue con David porque ahora quería someterse a Dios y hacer la voluntad de Dios. Él estaba haciendo su propia voluntad, él estaba vengándose porque estaba enojado con aquel. Y hay gente que puede hacer cosas buenas, pero con los motivos malos y de todas maneras no agradan a Dios. Otra característica o otra personalidad que miramos en él reflejada es que también hay gente que está con nosotros, pero su corazón no está con nosotros. Ellos andan sobre sus propios intereses y bajo sus propios términos, no son leales, aunque están con nosotros, no están con nosotros. Hermanos, mire el versículo 11. Dice, y él no pudo responder palabra a Abner, porque le temía. Versículo 12, entonces envió Abner mensajeros a David de su parte, diciendo, ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen, haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y David dijo, bien, haré pacto contigo. Ahora, hermanos, versículo 12, miramos que Abner manda mensajeros a David y le dice que quiere hacer pacto con él y que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Quiero ayudarte, David, te voy a echar la mano, estoy contigo. ¿Tenía ese propósito? Sí lo tenía, pero ¿estaba su corazón con David? No, su corazón no estaba con David. En cualquier momento, cuando ahora no le pareciera lo que David hiciera, ¿sabes qué? Con que esas vamos, ahora me voy con Isboset, ¿verdad? Ya iba a andar para un lugar y para otro lugar, porque no estaba con nadie, estaba con sí mismo. Bueno, hay gente que está con nosotros, pero no está con nosotros. Puede decir, yo te ayudo, te voy a echar la mano, y juntos vamos a hacerle. Y yo, no, nomás avísame, ¿verdad? Y ahí estamos. Y hay gente que está con nosotros, pero su corazón no está con nosotros. Andan bajo sus propios términos, buscando sus propios negocios, y cuando algo no les parezca, vámonos. Porque su corazón no está con nosotros. Ahora, Abner quiere hacer pacto con David, y David le pone una condición. Mire el versículo 13. Y David dijo, bien,
haré pacto contigo, mas una cosa te pido. No me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo: restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por siempre pucios de filisteos. Miramos aquí entonces que Abner quiere hacer pacto con él, y David, no siendo nada tonto, hermanos, le pone la condición, ¿verdad? Y le dice: está bien, pero tráeme a la hija de Saúl, a Mical. ¿Por qué, hermano? Porque obviamente si David pretendía ser el rey de Israel, teniendo a la hija de Saúl como esposa, le iba a ayudar mucho. Entonces él aprovecha y dice: pues tráeme a ella, porque para refrescarte la memoria, ¿verdad? Dice: yo la conseguí a ella por siempre pucios de filisteos. Y por eso ella es mi esposa y debe estar conmigo, y obviamente le iba a ayudar. Ahora, aquí miramos también, hermanos, la razón por la que Isboset se sentía intimidado por Abner, su capitán del ejército. Ese era un hombre rudo, capitán del ejército, hermanos. Era un hombre así fuerte, ¿verdad? Con una imagen quizás así de macho, ¿verdad? Y así violento. Fíjese, lo que sucedió fue esto, hermanos. Sucedió entonces que Abner le dice: quiero hacer pacto contigo. David le pide la condición de que le lleve a la hija de Saúl, que era su esposa, y a la vez le manda un recado a Isboset, y le dice: mándame a mi esposa. Y lo que sucede es esto, hermano, que Isboset manda a traer a la esposa de David, la hija de Saúl, la manda a traer, pero ella ya estaba casada con algo, o tenía a su pareja. Entonces se la mandan a arrebatar para dársela a David. Y el esposo de esta mujer, Mical, el esposo venía atrás de ella, llorando literalmente por ella. ¿Cuántos quieren un esposo así, hermanas? Un esposo así que dice: no, tú me perteneces y yo voy a llorar por ti porque yo te necesito conmigo. Bueno, mira el versículo 15. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais, y su marido fue con ella siguiéndola y llorando hasta Bahurim. Y le dijo a Abner: anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Mire lo que tomó este hombre. Iba ahí agonizando por su esposa, ¿verdad? No me dejes, ¿verdad? No me dejes. Y Abner lo mira y dice: hey, vuélvete. Ya se le acabó todo el llanto y ok, ya me voy a mi casa, ¿verdad? Esa era la personalidad de Abner. Por eso nos habla de cómo Isboset estaba como que me va a quitar el reino cualquier ratito. Y por eso nos puede decir que a lo mejor es cierto que Naamán lo estaba acusando para deshacerse de él, porque temía que le quitara el reino. Entonces, hermanos, estamos viendo que muchos sabían que Dios quería que David reinara sobre Israel, y aunque deseaban que reinara, pero no buscaban realmente que reinara después de varios años, porque no lo hacían rey. Vamos a mirar que Abner, haciendo el pacto con David, comenzó a ayudarle. Mire lo que hizo en el versículo 17. Y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo: hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues, hacedlo, porque Jehová ha hablado a David, diciendo: por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres, y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David: yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey a todo Israel, para que hagan contigo pacto y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner y él se fue en paz. Hermanos,
Estamos viendo aquí que el pueblo, no solamente Abner, pero el pueblo conocía las profecías de Dios acerca de David, conocían la voluntad de Dios, sabían que David era el ungido, el próximo rey. Las profecías eran bastante conocidas, pero no eran obedecidas. Así como el día de hoy las escrituras son muy conocidas, pero siguen siendo desobedecidas. Estaba claro, la foto estaba clara para ellos. David, el hijo de Isaí, es el que Dios lo ungió hace años atrás y él va a ser el rey. Para este tiempo ya tenía 7 años reinando sobre Judá solamente, desde que él regresó de Ciclán, de con los filisteos. Ya tenía 7 años ahí, reinando solamente sobre Judá. Y en todos esos años, el pueblo entero sabía la profecía, conocía la voluntad de Dios, pero no estaban dispuestos a activarse para hacerla, para llevarla a cabo. Como dice el dicho, ¿verdad, hermanos? Del dicho al hecho, ¿hay mucho qué? Hay mucho trecho. Yo probablemente, o todos podemos encontrar a gente que uno le pregunta, oye, en una situación así, ¿qué se debería de hacer? La palabra de Dios dice, en Hechos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos enseña y nos demuestra que lo correcto es hacer esto, porque también en Corintios y en Efesios, ¿verdad? Miramos que la palabra de Dios enseña y podríamos dar una lección de qué se tiene que hacer en esta situación y en esta situación y en esta situación. Y sabemos la voluntad de Dios, la conocemos, pero no la estamos haciendo. Tenían 7 años sabiendo. David tiene que estar reinando sobre todo Israel, pero solamente está reinando allá en Hebrón, en Judá. Y ellos estaban esperando ahí muy cómodos a ver qué pasa. Conocían la voluntad de Dios, pero no estaban levantados y listos para llevarla a cabo. Era una profecía bien conocida, pero bien desobedecida también. Y hermano, eso nos habla del carácter mismo de nosotros también. Hoy en día la gente sabe la voluntad de Dios, sabe lo que deben de hacer, pero no lo quieren hacer. Aún como cristianos, hermanos, ya le decimos al Señor, le decimos Señor, ¿verdad? Pero no le obedecemos. Decimos que es nuestro Rey, pero Él no gobierna nuestra vida. En cierta manera, hermanos, para el pueblo de Israel era emocionante tener un rey. Era como que tenemos nuestro rey que nos lleva a la batalla y nos da la victoria. Tenemos un rey. Y lo anhelaban y lo deseaban y se emocionaban por tener un rey. Pero como que había algo que los detenía de llevar eso a cabo y de hacerlo oficialmente el rey sobre Israel. Y lo mismo pasa con nosotros, hermanos. Nos emocionamos al pensar y al estudiar o a leer sobre los milagros de Dios, las grandezas que Dios hace, su omnipotencia, su sabiduría y cómo Dios obra. Cómo Dios obró en el Antiguo Testamento con los héroes de la fe. ¡Wow! Dios es bueno, Dios es poderoso, pero no tan poderoso como para ayudarnos a nosotros a hacer lo que ya sabemos que tenemos que hacer. Conocemos su voluntad, pero no estamos haciendo su voluntad. Como que el pueblo pensaba, hermanos, que al hacer a David el rey, David traía sus propias normas porque él iba a ser el rey. No estaban a gusto necesariamente con las normas o bajo el gobierno de Saúl y no sabían exactamente qué esperar de David. Así es que querían tener un rey, pero probablemente a la vez estaban pensando, ¿cómo nos va a ir con David? ¿Qué tal si no nos gusta su liderazgo? ¿Qué tal si nos pide que hagamos esto? ¿Qué tal si cambia esto? ¿Qué tal si viene con otra mentalidad, con otras cosas y no estamos a gusto? Querían rey, pero no estaban dispuestos a someterse a ese rey. Nosotros queremos a Dios, queremos su bendición, queremos que reine sobre nosotros porque Él es el Rey de Reyes. Oh Señor, reina Señor, tú eres el Todopoderoso. Pero no queremos obedecerle, no queremos hacer su voluntad, no queremos someternos a sus normas, porque pensamos que si lo buscamos y lo hacemos realmente el rey de nuestra vida y realmente nos sometemos a su gobierno, vamos a tener que decirle que no a varias cosas,
vamos a tener que renunciar a varias cosas y preferimos quedarnos ahí viviendo y que pasen los años sin hacer lo que ya sabemos que tenemos que hacer Cristo el Rey de nuestra vida. Hermano, sabemos que Cristo es el Rey de Reyes, sabemos que la voluntad de Dios es que Él reine sobre nuestra vida, pero a veces, aunque lo sabemos, no lo hacemos. Estamos como los israelitas. Sabían que lo que sigue es hacer a David el rey de todo Israel. Y nosotros estamos igual. Sabemos que Cristo debe ser el rey de toda nuestra vida entera. Pero solamente le prestamos Judá. Señor, vas a ser el rey, pero nada más de esta área de aquí. Lo demás, eso me lo quedo yo, ¿verdad? Nomás rey, gobierna sobre mi vida, pero nada más en esta área. Lo demás no. Nada más en Judá, nada más ahí en Hebrón. Lo demás, así estamos a gusto, gracias. Oh, sí, tú eres el rey, tú eres todopoderoso y todo, pero así estoy contento. No te preocupes por reinar en toda esta área. Nada más gobierna esta parte de mi vida. Amén, hermanos. Amén. No sea ni como Abner ni como el pueblo de Israel, hermanos, que conocemos la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios, hermanos, es que Cristo gobierne nuestra vida entera. Amén. No nomás unas partes. No nomás, mientras estoy en la iglesia, ahí sí, Señor, tú gobiernas mi vida, ¿verdad? Ahí en la iglesia, no malas palabras, no esto, no lo otro, ahí me porto bien, ahí, Señor, ahí tú eres mi Señor y tú eres mi Rey. Pero ya una vez que me voy para afuera andando, allá no tengo Rey, porque allá no me gobiernas, allá me gobierno yo. Allá yo hago lo que yo quiero. No, hermanos, Dios quiere gobernarnos completamente y en todas partes también. Amén, hermanos. Amén. ¿Está Cristo verdaderamente gobernando su vida? ¿O solamente en Hebrón? Solamente una parte de su vida. Y además, usted es el que gobierna ahí. No lo quiere como rey ahí. Y hermanos, recuerden una cosa. El propósito de Dios en que David fuera el rey de todo Israel, es porque cuando David fuera el rey de todo Israel, ¿qué cree que iba a pasar? David saldría a la batalla y el pueblo entero tendría ¿la qué? La victoria. La victoria. Mientras más tiempo pasaban ellos decidiosos sin ir y hacer a David el rey de Israel, más tiempo iban a estar ahí derrotados sin la victoria que necesitaban. Y esa es la razón por la que hay cristianos viviendo vidas derrotadas, no bendecidas por Dios, derrotadas. ¿Por qué? Señor, gobierna sobre esta área solamente. Nada más gobierna sobre esto. Lo demás yo me encargo. Y hasta que le cedamos a Dios todo el terreno completo, nuestro Rey nos va a dar la victoria que necesitamos. Amén, hermanos. Amén. Por eso de pie vamos a orar.